hermanos, es una bendición poder estar aquí entre vosotros. Hacía tiempo que no nos veíamos. La semana pasada vinieron los Molins a la iglesia en Premià de Mar y les comenté porque María ha estado un tiempo que no venía, la tuvieron que operar de la rodilla y tal, y les comenté que iba a estar con vosotros esta mañana y me dijo que os diera muchos recuerdos y muchos saludos de su parte. También saludos de parte de mi esposa y mi otra hija que no han podido venir. Y bueno, ya sin más demora vamos a compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón en esta mañana para exponer aquí entre vosotros. Es un texto que encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta a los Corintios, desde el capítulo 1, del versículo 18 hasta el 31. Primera a los Corintios, capítulo 1, del 18 al 31. Dice el apóstol Pablo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, hoy vamos a hablar de la sabiduría, nos hablaba Manuel de la sabiduría, ¿verdad? Yo creo que el Espíritu Santo ha ido dirigiendo, ¿no?, el tema por estos derroteros, ¿no? Dice Pablo, versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hasta aquí la palabra del Señor y que la bendiga en nuestros corazones. Yo le he puesto un título al mensaje que podría ser el siguiente: llamados y escogidos por Dios. Empieza el apóstol Pablo en el versículo 18 hablando de la palabra de la cruz, es decir, hablando del Evangelio, hablando del mensaje de salvación, que está centrado y basado en la crucifixión de Jesús, en la cruz del Calvario, por todos y cada uno de los pecadores. Al lado de esta cruz, nos dice el versículo 18, se encuentran, por decirlo así, dos grupos de gente. En estos dos grupos está reflejada toda la humanidad. Si os fijáis, el versículo 18 nos habla de unos que se pierden y de otros que se salvan. Y no hay más, no hay terrenos neutrales. Ahí está reflejado todos los seres humanos, desde Adán hasta el último ser humano que existirá sobre la tierra. O estamos a un lado de la cruz, entre los que se salvan, o estás en el otro lado de la cruz, entre los que se pierden, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con los que se pierden acerca del mensaje de la cruz? Nos dice que para ellos es locura, ¿vale? No lo pueden entender, no lo pueden entender porque verdaderamente tampoco muchas veces les interesa entender, porque es un mensaje
sencillo el mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz, ¿no? Nos viene a decir que el hombre, para ser salvo, tiene que poner su fe y su confianza en Jesucristo. Como compartía la semana pasada, que se lo he dicho a Juan Carlos, escuché su mensaje, ¿no? Que no es por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Que hay gente que pretende intentar salvarse por sus propios méritos, por sus propios esfuerzos, y claro, el mensaje del Evangelio en este sentido podríamos decir que es un mensaje un tanto humillante, porque le dice al pecador que él no puede hacer nada por ser salvo, que lo único que puede hacer es aceptar lo que Dios ya hizo por él cuando envió a su Hijo a morir en la cruz, aceptarlo por la fe, ¿vale? Y al hombre natural, al hombre que está andando y caminando en esta sabiduría de este mundo, pues de alguna forma hiere su orgullo y su amor propio el hecho de pensar que él no puede hacer nada para ser salvo. Todas las religiones se caracterizan en que comparten un mensaje que agrada a la carne, agrada al orgullo, agrada a la soberbia del ser humano, cuando te predican y te dicen que tú puedes hacer para obtener la salvación. Pero realmente bien sabemos que no podemos hacer nada, solo es por la fe en Cristo Jesús. Unos están a un lado de la cruz, son los que se pierden, son los que ese mensaje tan sencillo de entender, que hasta un niño lo puede comprender. Jesús lo dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos de este mundo y se las has revelado a los niños. Un mensaje que hasta un niño lo puede entender, estos que se pierden no lo pueden comprender, para él es locura. Pero hay otro grupo que nos encontramos al otro lado de la cruz, y son los que dice aquí, los que se salvan. Y los que nos salvamos, ¿qué es para nosotros el mensaje de la cruz? Lo dice aquí, es poder de Dios, ¿no? Es poder de Dios. Pablo dirá en Romanos capítulo 1, versículo 16, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y siempre he escuchado decir, ¿no?, muchos predicadores y comentaristas, que la palabra que sale ahí en el original en griego es dinamis, ¿no?, de donde sale la palabra que nosotros conocemos, dinamita, ¿no? Es decir, es poder de Dios para salvación. ¿Por qué? Porque cambia y transforma vidas. Porque la persona que recibe el mensaje de la cruz, la persona que cree en ese mensaje, su vida es cambiada por completo. Dirá Pablo en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he ahí todas son hechas nuevas. El mensaje de la cruz para los que nos salvamos es poder de Dios, porque cambia y transforma el corazón. Aquello que era imposible, podría compartiros mi testimonio, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Aquello que era imposible para la ciencia humana, cambiar y transformar una vida que era adicta a las drogas, al alcohol, etc. Todos los recursos humanos habidos y por haber no fueron capaces de cambiar mi vida. Sin embargo, el mensaje de Jesucristo, Jesús, sí fue capaz de cambiar mi vida. De manera que ahora luego abundaré un poco más en ello, ¿no? De manera que ya llevo, como bien sabéis, 35 años en los caminos del Señor y aquí me tenéis. Yo era muy amigo, tenía 2 cuñados, ¿no? Me iba a casar con una chica y mis 2 cuñados iban del mismo palo que yo iba, estaban enganchados también a las drogas, al alcohol, etcétera, ¿no? Uno lleva en el cementerio desde el año 90 y el otro está desde el 92. Y yo conocí al Señor en el 88. Y de la forma que yo era, que cuando me metía en un vicio me tiraba de cabeza a Él, como si me tirara a la piscina, seguro que si yo no hubiera conocido al Señor, hubiera caído mucho antes que ellos. Pero el mensaje de la cruz, el que cambió mi corazón, el que cambió el corazón de, no sé si de todos o de muchos de los que estáis aquí, es poder de Dios, ¿vale? Es una visión absolutamente distinta de la vida. Nos produce una visión distinta. Antes nos hablaba Manuel, ¿no?, de la visión que tiene el incrédulo, ¿no?, que busca la sabiduría de este mundo. Nosotros nos hemos dado cuenta que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, que la auténtica sabiduría, estoy leyendo en el libro de Job y en el capítulo 28, versículo 28, este capítulo es maravilloso, ¿no?, porque nos habla también del hombre en busca de la sabiduría.
Y Job termina diciendo en este libro, he aquí que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el apartarse del mal, la inteligencia. Esta es la sabiduría. Dice en el versículo 19, es como un acto de juicio de Dios hacia aquel mundo, hacia los incrédulos, hacia el mundo incrédulo que no lo quiere llegar a reconocer a Él, ¿no? Dice, está escrito, lo hace Dios mismo, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, ¿vale? La sabiduría del mundo nunca acercará al hombre a Dios. Santiago, en el capítulo 3, del versículo 14 al 16, nos habla de cómo es la sabiduría del mundo, ¿no? Es una sabiduría diabólica, ¿no? Terrenal, ¿no? Que solo busca las cosas de aquí abajo, beneficiarse de lo que hay aquí abajo, sin pensar en el cielo, en la eternidad, en lo espiritual, sin pensar en Dios, ¿vale? La sabiduría del mundo nunca acercará al hombre a Dios, ¿vale? Solo la fe puede acercar al hombre a Dios, ¿vale? El hombre se cree ser más sabio que Dios muchas veces. Ayer estábamos, os comentaba, ahí en Montornès, ¿no? En una plaza hablando con 4 personas mayores, ¿no? Intentando destruir y rebatir todos los recursos que el Señor les estaba dando para presentarles el Evangelio, y te das cuenta que siempre intentan hacerlo basándose en su sabiduría humana, ¿no? Nos estaban diciendo, bueno, pues si Dios tal, dile que llueva, porque hace mucho tiempo que no llueve. Dile a ese hombre de ahí arriba, y al final tuve que decir, Señor, no es un hombre, es Dios, ¿no? Es Dios, intentando rebatir, ¿vale? Y en el versículo 20 se nos presenta como si Dios estará retando, ¿no? Al sabio de este mundo. Es como si le lanzara un reto, ¿no? Es como cuando nosotros lanzamos un reto a alguien, así pues, demuéstrame esto que me estás diciendo, ¿no? Dios lanza un reto hacia los sabios de este mundo y pregunta, ¿dónde está el sabio? Que lo traigan aquí, ¿no? Es maravilloso también ver, ¿no? En el libro de Job, al final del libro, porque Job en su disertación, porque lo está pasando mal, está afligido, está pasando una prueba tremenda, intenta llegar a altercar con Dios en ocasiones, ¿no? Intenta altercar con Dios, ¿no? Y al final del discurso Dios le empieza a decir, bueno, a ver, ahora cíñete como varón valiente, y ahora yo te preguntaré y tú me responderás a mí, ¿no? ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba el firmamento? ¿Dónde estabas tú cuando...? Y lo que le intenta hacer ver es la necedad de intentar pleitear con Dios, ¿no? La necedad de intentar ganar a Dios mediante la sabiduría. Este versículo 20 es como un reto, ¿no? Y Dios está diciendo, a ver, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Traedlo acá para que discuta conmigo. Y al final termina diciendo Pablo, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y es verdad, Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Es un acto de juicio, ¿no? Yo estaba pensando algo parecido a lo que pasó en Egipto, ¿no? Cuando Dios mandó a Moisés para que sacara a su pueblo de Egipto, ¿no? Y fue a Faraón, conocéis la historia, y le tuvo que enviar 10 plagas hasta que Faraón dio su brazo a torcer, ¿no? Y es interesante ver cómo detrás de cada una de las plagas Moisés se presenta a Faraón, ¿no? Y la Biblia dice que Faraón endurecía su corazón. Pero es a partir de la 6ª plaga que el término cambia, ¿no? En lugar de que la Biblia dice Faraón endureció su corazón, dice y Dios endureció el corazón de Faraón. Es decir, llega un momento que en un acto de juicio ya Dios endurece de tal forma el corazón de ese hombre que es imposible ya que se arrepienta y que deje marchar al pueblo de Israel. Pues aquí es algo parecido, ¿no? Termina diciendo que Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿no? Dios los ha predestinado para hacer cosas que no convienen, lo dice Romanos en el capítulo 1, ¿no? Estando atestados, y ahí puedes mirar toda la lista de pecados y atrocidades que el hombre es capaz de hacer aquí en la tierra. Es un acto de juicio, ¿vale? Dios reta de alguna forma al sabio de este mundo, ¿vale? Y es verdad, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Fijaros que todos los avances tecnológicos, todas las cosas que el hombre descubre, que aparentemente son avances, ¿no? Los descubre con su conocimiento, con su sabiduría, siempre se acaban convirtiendo
en un mal, siempre se acaban volviendo en contra de él, ¿no? Vamos a mirar simplemente 3 ejemplos, ¿no? Hace unos 150 años se descubrió el motor de combustión, ¿no? Las máquinas de vapor, etc. Luego, más tarde, se descubrió el motor de combustión, ya no que funcionaba con carbón, sino con petróleo, ¿no? ¿Y qué es lo que nos está ocurriendo en nuestros días hoy? El calentamiento global del planeta, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha hecho un abuso excesivo de esto y hay unos niveles de CO2 tremendos, ¿no? Es decir, aquello que descubrieron hace 150 años se ha llegado a convertir verdaderamente en un problema, en una maldición, ¿no? ¿Qué ocurrió con la fusión del átomo? Que la descubrió Albert Einstein por allá por los años 1940. ¿Qué ocurrió? Bueno, haciendo un buen uso de él, pues proporciona energía, hay muchas centrales nucleares, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo se terminó utilizando la fusión del átomo? Arrojando 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, matando a millones de personas, ¿no? Y ahora volvemos a estar con esta espada de Damocles sobre nuestras cabezas, ¿no? Del armamento nuclear y de las guerras nucleares. Internet, maravilloso Internet, nos podemos conectar, podemos hablar con personas que están en la otra punta de la Tierra, pero ¿qué es lo que pasa también con Internet? Acosos sexuales, depravación, engaños, fraudes, veníamos hablándolo con mi hija, te intentan sacar el dinero a través de páginas web falsas. Es decir, todo lo que el hombre descubre con su sabiduría humana se acaba convirtiendo en contra de él mismo, ¿vale? Así es la sabiduría de este mundo. En el versículo 21, Pablo, de una forma irónica, está diciendo, siguiendo la corriente y el argumento del incrédulo, que la predicación para esta persona es locura. Vamos a leer el versículo 21. Dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, son 2 sabidurías contradictorias que no se pueden reconciliar. El hombre no podrá conocer nunca a Dios con la sabiduría de este mundo, dice. Por lo tanto, agradó a Dios salvar a los creyentes. Antes se hablaba que para el incrédulo el evangelio, el mensaje de la cruz, es locura. Y ahora, irónicamente, Pablo dice aquí, pues a Dios agradó salvar a los creyentes por esa locura, por la locura de la predicación, por lo que el incrédulo tiene por locura, ¿vale? Y luego nos habla, en el versículo 22 hay 2 posibilidades, 2 caminos que vuelvo a decir y a insistir, ahí está toda la humanidad, ¿no? Hay 2 formas que tiene el incrédulo de relacionarse con Dios. Versículo 22. Los judíos piden señales, algunos piden señales, como aquellos que estábamos hablando ayer en esa plaza, ¿no? Si Dios existe, venga, que haga llover. Algunos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ninguna de las 2 formas es acertada para acercarse a Dios y para que Dios se revele en nuestras vidas, ¿vale? Señales. Yo recuerdo en la resurrección de Lázaro, está en Juan capítulo 11, mayor señal que esta que dio Jesús ahí, y dice que muchos de los que estaban en aquel cementerio y vieron el milagro que Jesús había realizado, muchos creyeron en él. Pero la Biblia dice que otros de los que vieron el milagro, en lugar de creer y de arrodillarse y postrarse y adorarlo y entregarle sus vidas, fueron a buscar a los enemigos de Jesús, a los escribas y fariseos, para contarles lo que Jesús había hecho. Y entonces esos enemigos determinaron matar a Jesús y matar también a Lázaro, porque muchos por el testimonio de Lázaro se convertían al Señor. Más señales que habían visto esta gente, pero no todo el mundo se convirtió a pesar de las señales, porque el que quiere seguir permaneciendo en incredulidad seguirá por muchas señales que hayan, ¿vale? Y otros intentan buscar a Dios, nos dice el versículo 22, mediante la sabiduría, pero la sabiduría de este mundo. Quieren racionalizar a Dios, quieren hacer a Dios semejante a ellos, ¿no? Es decir, lo que me decía aquel hombre, ¿no? En la plaza, ¿no? Bueno, dile a ese hombre, no, es que no es hombre, es que el que está en el cielo es Dios todopoderoso. Está Jesucristo, que es Dios hecho hombre, con su cuerpo glorificado ahí en el cielo, pero no es un hombre, es Dios. Y la gente piensa que Dios solo puede hacer lo que pueden hacer ellos.
Es decir, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, cosas limitadas, ¿no? Pues Dios es pequeñito también, solo puede hacer cosas limitadas, no sé qué, ¿no? No, Dios, como alguien decía en la oración, ¿no? Dios es omnipotente, omnisciente, ¿no? Es todopoderoso. No podemos llegar a entender, a comprender a Dios con nuestra mente humana, con nuestra sabiduría. No lo podemos hacer pequeñito como uno de nosotros. Esos dos caminos, buscar a Dios por las señales y buscar a Dios por la sabiduría de este mundo, nunca lograrán que el hombre pueda conocer al Señor. Y Pablo ahora dice, nosotros, y ahí es donde nos tenemos que poner todos y cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros predicamos, ¿no? Lo tenéis aquí, ¿no? Predicamos a Jesucristo, ¿no? Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Los judíos no podían llegar a creer en un Mesías, según pensaban ellos, ¿no? Impotente en el sentido de que muere en la cruz, no es capaz de, como le retaban, de descender de la cruz, ¿no? Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo para que creamos en ti, ¿no? Cuando él lo podía haber hecho, porque había hecho milagros mucho mayores, pero si él hubiera accedido a esa demanda, no hubiera habido salvación para ninguno de nosotros, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo tenía que ser inmolado ahí en la cruz. Él tenía que morir por nosotros. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, vaya Mesías, ¿no? Ellos esperaban un guerrero, ¿no? Como Salomón o como David, que los libraría del cautiverio de Roma, ¿no? Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. No podían llegar a entender, ¿no? Que a través de la muerte de alguien, de un ser inocente, limpio, sin mancha, sin pecado, el hombre pudiera obtener la salvación y la vida eterna. Pero fijaros, he dicho que el título era llamados y escogidos por Dios. Fijaros lo que dice el versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, es decir, de toda la humanidad, de toda raza, de todo pueblo, lengua y nación. Yo ahora por el Facebook estoy en contacto con un pastor indio de la India. Si queréis orar por él, se llama Solomon Raju y me está enviando fotos y me está explicando todo el ministerio que está realizando. Sabéis que la India básicamente es un país donde predominan dos religiones, la hindú y la maometana, y se llevan a muerte, se matan entre ellos. Han habido atentados, en fin, y los cristianos también son perseguidos. Pues este hermano está ahí, predicando esto que dice aquí, ¿no? Predicando a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, ¿qué es Cristo crucificado? ¿Qué es el mensaje de la cruz? Dice, poder de Dios y sabiduría de Dios, ¿vale? El mensaje de la cruz para los llamados es poder de Dios. ¿Por qué? Porque en el momento que hemos creído, Dios nos ha mandado el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y es Dios igual que es el Padre, y es Dios igual que es Jesús, y es todopoderoso igual que es el Padre, y es todopoderoso igual que es Jesús. Es el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nuestros corazones. Ese es el poder que tenemos dentro de nosotros, el que Dios nos ha dado por su gracia, como nos recordaba el hermano la semana pasada, por su gracia, no porque haya ningún mérito en nosotros, ¿verdad? Y Cristo nos ha sido hecho también sabiduría de Dios. Es decir, la mejor manera de ser sabio es simplemente analizar la vida de Jesucristo, cómo Él vivía, cómo Él se comportaba, las cosas que enseñó, y decir, esto es para mí, esto es para mí. De la forma que Él vivió voy a vivir yo. Las reglas y las normas que van a regir mi vida, antes nos hablaba también Manuel, ¿no? Hay leyes aquí establecidas por el hombre, pero muchas son necias y van en contra de la voluntad de Dios. No, para mí las leyes y normas de mi vida van a ser sus enseñanzas. Y esto es nuestra sabiduría. Esto es nuestra sabiduría. Esta es de la forma en que podemos vivir aquí en la tierra, siendo felices y sin tropezar. Dice el versículo 25. Ahora es como Pablo está diciendo aquí, a ver, si encontráramos una pequeña insensatez en Dios,
que no vamos a encontrar ninguna insensatez, porque Él es perfecto, es 3 veces santo, ¿no? Pero Pablo nos dice, a ver, si tú fueras capaz de encontrar una pequeña insensatez en Dios, hasta esta pequeña insensatez sería mucho más sabio que cualquiera de los hombres. Si tú fueras capaz de encontrar una pequeña debilidad en Dios, que no la hay, porque Él es todopoderoso, pero esto es una retórica, ¿no? Es una forma de hablar del apóstol Pablo, ¿no? Si tú fueras capaz de encontrar una pequeña debilidad en Dios, hasta esta pequeña debilidad sería más fuerte que el más fuerte de los hombres, ¿no? Pero no hay insensatez ni debilidad en Dios. Compara a Dios con el hombre. Lo insensato y lo débil, si lo hubiera, sería más fuerte que el hombre. Nos dice el versículo 26, y eso también es importante. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Esto es importante porque hay que recordar a veces, ¿vale? Pablo nos lleva a una reflexión interna. Mirad vuestra vocación, quiere decir, mira de la cantera, acuérdate de la cantera, de dónde te sacó el Señor, ¿no? Ahora somos piedras vivas, que somos edificadas para llegar a ser un templo santo en el Señor. Y la piedra principal del ángulo es Jesucristo mismo. Pero ¿de qué cantera nos sacó el Señor a cada uno de nosotros? Cada uno conocerá su historia, ¿vale? Y nos lleva a recordar esto. Mirad, hermanos, vuestra vocación. Aquí hay unos parámetros que podríamos decir que de alguna forma todos nos podemos ver reflejados en ellos, ¿no? Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. ¿Sabéis, hermanos? Yo solo tengo el graduado escolar. No aprobé ni siquiera el bachillerato. Mi hija ya me supera, ha aprobado el bachillerato, está haciendo un ciclo formativo y gloria a Dios, y espero que me supere mucho más todavía. Yo no pasé del graduado escolar. Hay hermanos que no tienen muchas letras ni muchos números, ¿no? Pero dice aquí, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos. Si yo había un momento cuando estaba enganchado que a mí me soplaban y me caía al suelo de lo débil que estaba, de lo debilitado que estaba, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Qué nobleza había en nosotros, no? Y ahora dice, hemos dicho llamados y escogidos. ¿Os acordáis de lo que decía el Señor Jesucristo? Muchos son llamados, pero pocos escogidos. ¿Por qué? Porque el Señor llama a muchos. Yo me atrevería a decir que llama a toda la humanidad. No hay ningún lugar de la tierra o pocos quedarán donde no haya llegado el Evangelio de Jesucristo. Pero no todos los que reciben el llamado son escogidos, porque ahí actúa la gracia soberana de Dios. Pero yo no sé si aquí, en los que estáis aquí en esta mañana, hay personas que han sido llamadas, pero todavía no han recibido al Señor Jesucristo en su corazón. Hoy es día de salvación, dice el Señor. Ayer lo estábamos hablando con una chica que tenía 20 años y yo le comentaba una experiencia personal mía. Mi primo murió con 20 años en un accidente de tráfico. ¿Sabéis cómo fue la historia? La historia es que se fue de fiesta a una discoteca y a Calella, ya sabéis, en verano, las extranjeras y tal, y luego cuando terminó la discoteca no quisieron esperar a que saliera el tren. Se pusieron a hacer autostop en la carretera, los pilló un coche, se subieron al coche y ese coche se estrelló en la curva de San Pol contra un camión y murieron todos en el acto. Por eso el llamado del Evangelio es un llamado de urgencia. Si oyes hoy la voz de Dios llamando a tu corazón, no endurezcas tu corazón, no lo dejes para mañana, porque ninguno de nosotros podemos decir que mañana vamos a estar vivos. La Biblia dice que la vida del hombre es como neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es decir, si has sido llamado pero todavía no sientes que has sido escogido, pues puedes recibir a Cristo hoy en tu corazón. Luego al final de la predicación vamos a tener un tiempo para orar. Y invito a cualquiera persona que esté aquí, que todavía no tenga la seguridad de la salvación de su alma, a que se dirija a Dios y que le diga que entre en su vida y que cambie su corazón. Dice aquí, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Y en esto necio me cuento yo, y nos podemos contar cada uno de nosotros. Dios escogió lo necio, no escogió lo noble, lo poderoso, lo sabio.
Dios escogió lo necio de este mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Hermanos, cuando alguien nos diga, a ver, yo es que quiero ver la existencia de Dios, este Dios poderoso del que tú me hablas, y podemos decir, aquí lo puedes ver. Cualquier congregación de hijos e hijas de Dios, aquí puedes ver el poder de Dios, ¿no? Personas que estábamos más perdidas que, ¿me entiendes? Y ahora estamos aquí. Y personas que hemos sido restauradas y restablecidas por el poder de Dios. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo. Yo recuerdo una vez cuando en el 88 me acababa de convertir al Señor y ya, bueno, sabéis que conocí a Jesús en un centro de rehabilitación de toxicómanos, un centro cristiano, y cuando salí del centro intenté hacer las paces con gente porque el Señor me lo demostró ahí, ¿no? La Biblia dice restituid al agraviado. Entonces yo intenté hacer las paces y devolver dinero que había dejado a deber antes de irme para allá, ¿vale? Y fui a una persona muy allegada, le debía, bueno, un dinero, se lo di, pero le metí también en el sobre un folleto evangelístico, ¿no? Y esta persona me dijo lo siguiente, real como la vida misma, como la luz que veis aquí en esta habitación. Esta persona me dije, tú te has agarrado a Dios porque eres débil. Se creía que, si no, se creía... Si alguna ofensa, no, si es que la Biblia lo dice, que somos débiles. Ahora, lo trágico es que la persona que me decía esto a mí era tan débil como yo, porque todos los seres humanos somos débiles, ¿no? Y mira qué paradoja. Sabes que estoy trabajando en la seguridad social ahora, ¿no? Pues hace 2 meses esta persona vino a mí, no quiso llamar y sabía que trabajaba, vino ahí para ver si la podía hacer que pasara por delante de todos los demás y tal, y venía para tramitar una incapacidad permanente porque tiene una enfermedad de estas que nosotros llamamos definitiva o terminal, ¿vale? Es decir, la persona que me estaba diciendo a mí que yo era débil, que ella se creía fuerte y ahora se encuentra en esta situación. ¿Os dais cuenta? Todos somos débiles ante los ojos de Dios. Yo no me sentí ni mucho menos ofendido cuando esta persona me dijo esto y dije, gloria a Dios. Porque el apóstol Pablo dice, diga al débil, fuerte soy. Y el apóstol Pablo dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque entonces es cuando Dios puede actuar con todo su poder en mi vida, para su gloria y en la vida de cualquiera de los que os encontráis aquí en esta mañana. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Lo que no es. Yo ya era lo que no era. Yo ya estaba, como se dice vulgarmente, estaba más para allá que para acá. Ya estaba más... ya me faltaba menos dejar el mundo de los vivos y encontrarme ya no solo con la muerte, sino con la condenación eterna por no haber creído en Cristo. Yo ya estaba más para allá que para acá, ¿verdad? Y es lo que os decía, ¿no? ¿Queréis una demostración? Eso se lo podemos decir al mundo incrédulo. ¿Queréis una demostración de la realidad, dice Dios, de mi existencia, mi poder, mi amor y misericordia? Miradlos a ellos. Es el testimonio, ¿no? Es como que la gente nos pueda ver a nosotros. Nosotros somos el testimonio de la existencia de Dios, de su misericordia, de su compasión y de su amor y de su poder. ¿Queréis una demostración? Dice Pablo aquí, miradlos a ellos. Porque Dios escogió lo vil, lo necio, lo débil, lo menospreciado para avergonzar a lo fuerte, para pasárselo por la cara a los que se creen fuertes y autosuficientes, ¿verdad? Y al final dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Yo estaba leyendo en esta mañana, lo compartía con María, creo, no recuerdo con quién, ¿no? El libro del Apocalipsis, ¿no? Donde se ve la adoración celestial, donde el apóstol Pablo está hablando con el ángel, ¿no? Y aparece un ángel con un libro, ¿no? Y sellado con 7 sellos. Y dice Juan, y yo miraba el libro y lloraba porque no se encontraba nadie digno en la tierra para abrir el libro y desatar sus sellos. Y dice que el ángel le dice a Juan, tranquilo, porque el cordero que fue inmolado, él es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos.
Y entonces toda aquella multitud, millones de millones que estaban contemplando esa escena, se pusieron a cantar la canción, digno eres. Él es el único digno. Él es el único que va a recibir toda adoración y toda alabanza. Y será un privilegio para cualquiera de nosotros poder estar ahí y cantar al Señor, digno eres. ¿Qué jactancia puede haber? Si éramos, ¿qué éramos? Lo hemos leído, ¿no? Lo necio del mundo, lo vil, lo menospreciado. ¡Qué jactancia! Todo aquel que ha experimentado la salvación por la gracia de Dios, que sabe que Él no ha podido hacer nada por su salvación, que todo lo hizo Jesús en la cruz del Calvario, todo aquel dice, Él es digno. El Cordero que fue inmolado es digno. ¿Vale? Y al final dice en el versículo 30 el apóstol Pablo, por Él, por Cristo, por el Espíritu Santo en este caso, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Fijaros que 4 cosas nos dice que Cristo Jesús nos ha sido hecho a nosotros, ¿no? Sabiduría, os lo comentaba antes, ¿no? Sabiduría, claro, tu sabiduría es antes de dar un paso en la vida, es muy sencillo pensar, ¿qué haría Jesús? En esa situación en la que me encuentro, ¿no? Con el conocimiento que tengo de su palabra, sus enseñanzas, con el ejemplo que encuentro en él, ¿qué haría Jesús en esa situación? Pues lo que haría Jesús es lo que tengo que hacer yo. Esta es mi sabiduría. Esto lo entiende hasta un niño. No lo entienden los sabios y entendidos de este mundo porque Dios ha endurecido su corazón. Pero esto lo entiende hasta un niño. Cristo es nuestro ejemplo. Él nos ha dado ejemplo para que andemos en sus pisadas. Mi sabiduría es pensar en cada circunstancia de la vida, ¿qué haría Jesús? Y es lo que yo debo hacer. Esta es mi sabiduría. Jesús nos ha sido hecho sabiduría. Nos ha sido hecho justificación. La semana pasada en mi iglesia se hablaba de la justificación. Y el pastor que predicaba decía, mira, esto de la justificación es como una declaración jurídica, un acto jurídico, donde Dios declara justo al culpable, al pecador. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser esto? Pues vaya Dios más justo. Claro, Dios puede declarar inocente al culpable, Dios puede declarar inocente al culpable en base al sacrificio que Jesús realizó en la cruz del Calvario. Él murió por nuestros pecados. Y cuando creemos en Cristo, lo que ocurre es que la justicia de Cristo nos es imputada a cada uno de nosotros. Y Dios nos ve justos como si nunca hubiéramos pecado. Esto es lo que reflejan las vestiduras blancas también, cuando uno desciende a las aguas del bautismo. No sé si habréis tenido bautismos hace poco, ¿no? Normalmente la persona se viste de vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque representa que esta persona, al haber creído en Cristo, Dios le imputa la justicia de Cristo. Y Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Y los pecados que tenían que ser imputados a nosotros, le son imputados a Cristo. Por eso Jesús muere en la cruz, porque la paga del pecado es muerte. Mis pecados le llevan a Él a realizar ese sacrificio, porque me ama y me quiere salvar. Esta es la justificación. Dios declara justo a todo aquel que ha creído en Cristo. No importa la magnitud de tus pecados, no importa los errores que hayas cometido en la vida, no importa los tropiezos que te hayas pegado, que te hayas dado. Si tú crees en Jesucristo, Dios te verá como si nunca hubieras pecado. Tus pecados son perdonados. Jesús ha sido hecho nuestra santificación, porque el objetivo final del creyente, hace poco lo estaba compartiendo también en mi iglesia, en Premià de Mar, el objetivo final del creyente es llegar a ser como Cristo. Dice, a ver si encuentro el versículo que decía, que compartía aquel día. Creo que está en Mateo capítulo 10. A ver si me queréis acompañar. Y si no lo diré, porque más o menos sé lo que dice el versículo, ¿vale? A ver si lo encuentro. Bueno, ahora no lo encontraré. Dice, viene a decir así, el siervo no es mayor que su maestro, no es mayor que su señor, pero a todo aquel que fuere perfeccionado llegará a ser como su señor. Y Jesucristo es nuestra santificación, porque el objetivo de nuestra vida, que yo soy el primero que reconozco que no lo voy a alcanzar aquí en la tierra, pero que es un camino que hay que andar. Hoy se nos hablaba del camino, ¿no?
Y un camino es para andarlo. No es para que cuando has dado 2 pasos te sientes en una piedra y digas que lo ande otro por mí. Un camino hay que andarlo. Y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y aunque no alcanzaremos nunca esa perfección, sí que debemos andar en ella. Y esto es la santificación. La santificación es el proceso de que cada día nos podamos llegar a parecer un poco más a Jesús. Y si alguien lograra llegar a ser igual que Él, recuerdo que Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo, pues habría alcanzado la santificación plena, ¿no? Pero sabemos que esto no lo alcanzaremos nunca en la tierra. Jesús nos ha sido hecho también santificación. Y por último dice redención. ¿Qué es esto de la redención, no? La redención se nos habla de... En aquel entonces existía la esclavitud. Ya sabéis que los romanos, los prisioneros que hacían de las naciones que subyugaban, muchos de esos prisioneros luego los llevaban al mercado de esclavos y los vendían como esclavos para sacarse un dinero, ¿no? Entonces venía alguien que quería comprar un esclavo y entonces preguntaba el precio. ¿Cuánto vale este esclavo? Pues mira, tanto. Pagaba el precio y este esclavo dejaba de ser de aquel dueño y pasaba a ser dueño del que lo había comprado, ¿no? Pues esto es lo que significa la redención. La Biblia dice que nosotros hemos sido comprados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Antes de ser de Cristo teníamos otro dueño, yo tenía otro dueño. Y todo aquel que no es de Cristo, aunque no sea consciente de ello, lo tiene. Y ese dueño es el diablo. Es un dueño que esclaviza. En Juan capítulo 10, cuando Jesús habla de que Él es el buen pastor, nos habla de este personaje. Y este personaje dice que no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el diablo. Ese es el que era nuestro antiguo dueño, era el que servíamos, quizás sin ni siquiera darnos cuenta. Pero cuando Jesús nos llamó, nos escogió, cuando nosotros creímos en Él, pagó un precio por nosotros, no con oro ni con plata, porque su sangre derramada en la cruz es de muchísimo más valor, nos ha rescatado, pero ahora somos suyos, ahora le pertenecemos a Él. Nosotros muchas veces cantamos una canción que está basada en un versículo de la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 8, donde dice lo siguiente: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y que esto es una alabanza que la cantamos a veces, ¿vale? Que, claro, yo pienso que muchas veces, cuando decimos somos del Señor, no sé si... Bueno, un día es que el Señor me abrió los ojos con este versículo, ¿no? Muchas veces me daba la sensación que esto es como una declaración, ¿no? Una declaración de, yo soy del Madrid, yo soy del Barça, yo soy de comisiones, yo soy de UGT, yo soy católico, yo soy evangélico, yo soy del Señor. Como si nos identificáramos con un movimiento religioso. Y Pablo no está diciendo esto aquí, ¿no? Si leéis todo el contexto se entiende mucho mejor. Lo que el apóstol Pablo dice es que tú eres propiedad de Jesús. Es decir, es como cuando tú vas a, yo qué sé, ¿no? Imagínate que te quieres cambiar de muebles y vas a una tienda de muebles, ¿no? Encuentras ahí un sofá, un tresillo, lo que sea, dices, ¿cuánto vale esto? ¿No? Antes lo tenía el dueño de la tienda, ¿cuánto vale? Yo qué sé, 200 euros. Los pagas, aquello ya no es de aquel dueño, ahora es tuyo. Y tú cuando estás en tu casa, invitas a alguien, puedes decir, ¿has visto? Mi sofá, mi tresillo, mi televisor. Pues es algo parecido. Tú y yo somos del Señor. El libro de Job es maravilloso, ¿no? Porque empieza la historia, ¿no? En ese pulso que Dios tiene con Satanás sobre la fe de ese siervo de Job, ¿no? Y Dios le dice a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, varón temeroso de Dios, apartado del mal, que me glorifica, que me santifica, etcétera? Y dice, mi siervo, es decir, es mío, ¿vale? Tú y yo somos del Señor, somos su posesión. Por lo tanto, Él tiene derechos sobre nuestras vidas. Puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Y si nosotros nos resistimos a hacer su voluntad, pues tendremos que decir esto de que somos del Señor
con la voz apagada, con la voz muy, muy mitigada, ¿no? Porque no lo podemos decir a pleno pulmón. Si nosotros hacemos nuestra propia voluntad en lugar de hacer la suya, lo tendremos que decir con la voz muy baja, ¿no? Que somos del Señor, Él es nuestra redención. Quiere decir que le pertenecemos a Él. Y al final termina diciendo en el versículo 31, así que el que se gloría, gloríese en el Señor, ¿verdad? Porque toda la gloria es para Él. Toda la gloria es para Jesucristo. Nosotros sin Él no somos nada. No podríamos hacer nada. Esto es lo que quería compartir con vosotros, hermanos, en esta mañana. Y como siempre me gustaría de todo lo que se ha dicho, porque se ha dicho mucho, y es difícil retener todo, yo lo digo por mí el primero, al menos dejar grabadas en vuestro corazón 3 ideas, ¿vale? Para que las podamos recordar. Recordemos siempre, hermanos, nuestra vocación. De dónde el Señor nos rescató, cómo nos llamó y cómo nos salvó, ¿vale? Porque esto nos ayudará también a sentirnos humildes, ¿no? A ser más humildes. Cuando podemos recordar nuestro pasado, ver lo que éramos y de dónde el Señor nos sacó, esto nos ayuda a darle toda la gloria a Él y a ocupar nosotros el lugar que merecemos, ¿no? A los pies de Jesús, ¿no? Dice la segunda enseñanza que me gustaría dejar con vosotros, hermanos, vosotros, la Iglesia de Jesucristo, aquí en Argentona, en Premiá, donde sea, nosotros somos su testimonio vivo. Somos el testimonio de que Dios existe, que es real y que tiene poder para cambiar y transformar vidas. Tú y yo somos su testimonio, ¿vale? Por lo tanto, hermanos, mantengamos siempre ese testimonio sin mancha. Que no llegue un día que no encontremos a alguien por la calle y nos pueda decir, bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo no veo tanta diferencia entre tú y yo. Si más o menos, las mismas cosas, los mismos, vivimos de la misma forma, ¿dónde está la diferencia? No, que nunca nos puedan decir esto. Nosotros somos el testimonio del Señor, de que Él tiene poder para cambiar y transformar vidas. Y la tercera que me gustaría dejar entre vosotros es que la palabra de la cruz es poder de Dios, ¿no? Hay un pensamiento de Spurgeon en su libro de cheques del Banco de la Fe, basado en el versículo de Juan capítulo 12, versículo 32, donde Jesús dice, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y Spurgeon dice, este es el mensaje más poderoso que hay. No hace falta ni adornarlo, ni meterle. Este es el mensaje más poderoso. Jesucristo muerto en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados. Resucitado para nuestra justificación. La demostración palpable de que hemos sido perdonados es el hecho de que Jesucristo resucitó, pagó por nuestros delitos y pecados y al tercer día resucitó y ascendido al cielo, de donde esperamos su regreso. Este es el mensaje que queremos dejar, que quiero dejar en esta mañana entre alguna persona que pueda haber entre nosotros que todavía no sea del Señor. Jesús dice, yo si fuere levantado de la tierra, te quiero atraer a mí. No hay otra forma, tienes que recibir a Cristo en tu corazón. Ayer hablábamos con una de estas personas, con esta chica de 20 años, y le decíamos lo siguiente, ¿no? Le decíamos que Jesucristo es nuestro Cordero, ¿no? Porque son los musulmanes, ya sabéis que celebran la fiesta del Cordero. Es que nosotros los cristianos, Jesucristo es nuestro Cordero, ¿vale? Y le decíamos lo siguiente, es muy distinto decir, Jesús murió por los pecadores, que decir, Jesús murió por mí. Porque en el momento que digo que Jesús murió por mí, esto quiere decir que yo me identifico con su sacrificio, que yo lo he recibido en mi corazón, que yo, como hacía el sacerdote en el antiguo Israel, he puesto las manos sobre la cabeza del Cordero, identificándome con ese Cordero, y ese Cordero es inmolado por causa de mis pecados. Jesucristo murió por mí, pero también murió por ti. Y tú puedes ser salvo en el día de hoy si todavía no tienes a Cristo en tu corazón. Y ahora me gustaría, antes de despedirme, dejar este sitio, poder orar, ¿no? Dejar un tiempo para la oración y para que si entre vosotros, si aquí hay alguien que todavía no tenga al Señor en su corazón, se pueda dirigir a Él invitándole.
Él dice, es tan sencillo, hablábamos de que los niños lo entienden, ¿verdad? Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Él está llamando a la puerta de los corazones. Dice, si alguien abre la puerta, yo entraré a él. Él no es un ladrón ni un usurpador. El diablo sí. En Juan capítulo 10 Jesús nos habla de él. Es un ladrón y un usurpador. Pero Jesús no, Dios no es un usurpador. Él no va a entrar si tú no le abres tu corazón. Pero Él quiere entrar y darte una nueva vida. Y que te puedas gozar en su salvación. Y que puedas pasar la eternidad en su reino. Con la presencia de otros que igual ya te han precedido y ya están ahí, ¿vale? Vamos a despedirnos con una oración, ¿vale? Vamos a tener un tiempo para orar. Unos minutos de silencio para que, si hay entre nosotros alguien, se pueda dirigir al Señor en oración y le pueda pedir que entre en su vida. Unos momentos de silencio. Bendito Dios y Padre, Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te damos gracias por lo que hemos podido recordar. Ahora también lo recordaremos a través de estos símbolos del pan y el vino, Señor. Te damos gracias porque tú escogiste lo necio, lo vil, lo menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios, a los poderosos, a los que se creen ser algo, Señor, no siendo nada, Señor. Gracias porque tú un día tocaste nuestro corazón, Señor. Gracias porque tú pagaste el precio de nuestra redención, Señor. Gracias porque ya no pertenecemos a aquel dueño que nos esclavizaba y arruinaba nuestras vidas y nos llevaba a la condenación eterna, Señor. Gracias porque te pertenecemos así. Gracias porque sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, Señor. Gracias porque vamos a estar contigo por toda la eternidad, Señor. Ayúdanos a ser ese testimonio vivo, Señor, de que tú existes y eres real y que tienes poder para cambiar y transformar vidas, Señor. Ayúdanos a guardar nuestro testimonio limpio, sin mancha, para que otros puedan llegar a creer en ti, Señor. Y yo te quiero pedir también en esta mañana, si entre nosotros hay alguna persona que todavía no te tenga en su corazón, Señor, que no salga de aquí sin la seguridad y la certeza de que ya es salvo, Señor. Señor, que se pueda reconciliar contigo y que pueda aceptar ese sacrificio que Jesús realizó en la cruz del Calvario, Señor. Recibe, por tanto, toda nuestra adoración y nuestra alabanza, Señor, porque te la ofrecemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.